La novia del cementerio iluminado, 1878, San Luis Potosí, las luces que aparecieron la noche de la boda. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La novia del cementerio iluminado, 1878, San Luis Potosí. Las luces que aparecieron la noche de la boda. Capítulo 1. La mujer vista en el cementerio. La vieron la tarde del viernes. Estaba sola, arrodillada frente a una de las tumbas del Panteón Municipal de San Luis Potosí, con el vestido de trabajo manchado de tierra en las rodillas y las manos unidas sobre el regazo en la postura de alguien que reza o que simplemente necesita estar callada frente a algo que importa. No lloraba, al menos no de manera visible. Solo estaba ahí, quieta, con la cabeza levemente inclinada hacia la lápida de piedra gris frente a ella. La mujer que la vio fue Remedios Castellanos, vendedora de flores que cada viernes recorría el panteón ofreciendo sus arreglos a los deudos. Remedios la reconoció de inmediato. Era Clara Espinosa Nájera, la hija del notario, la que se casaba al día siguiente con el señor Gilberto Andrade Fuentes en la parroquia del Carmen. Lo que llamó la atención de Remedios no fue la visita en sí. La gente visita los cementerios y que una novia visite una tumba el día anterior a su boda no es por sí solo algo extraordinario. Lo que llamó su atención fue el nombre grabado en la lápida frente a la que Clara estaba arrodillada. Marcos Villanueva Orozco, 1847-1876, que descanse en la paz del Señor. Remedios conocía ese nombre, toda la ciudad lo conocía. Marcos Villanueva había sido el prometido anterior de Clara Espinosa, el joven con quien ella había estado comprometida durante casi un año antes de que muriese de fiebre tifoidea en el verano de 1876, 2 años antes de la boda que ahora se celebraba con otro hombre. Clara estuvo en el cementerio aproximadamente media hora cuando se levantó. Sacudió la tierra de sus rodillas con movimientos tranquilos. Dejó sobre la tumba un pequeño ramo de flores blancas que llevaba en la mano y que Remedios no había notado hasta ese momento. Y se fue por el camino principal del panteón sin mirar atrás. Remedios no le dijo nada, no había nada que decir, pero guardó lo que había visto. Y esa misma tarde se lo contó a su vecina, y antes de que anocheciese el viernes, la mitad de la ciudad sabía que Clara Espinosa había visitado la tumba de Marcos Villanueva el día antes de casarse con Gilberto Andrade. Y entonces llegó la noche de la boda y las luces aparecieron en el cementerio, y lo que la gente había murmurado como una historia triste se convirtió en algo que nadie supo cómo clasificar durante años. Capítulo 2. Clara Espinosa Nájera. La mujer de 2 compromisos. Clara Espinosa Nájera tenía 25 años la noche de su boda con Gilberto Andrade. Era la hija mayor de don Esteban Espinosa Ruiz, notario público de San Luis Potosí, con despacho en la calle Hidalgo, y de la señora Amparo Nájera de Espinosa, mujer de familia establecida en la ciudad desde 2 generaciones atrás. San Luis Potosí, en 1878, era una ciudad en plena transformación.
Había sido capital provisional de la República durante la guerra contra el Segundo Imperio, cuando Benito Juárez la eligió como sede del gobierno itinerante, y ese período le había dado una visibilidad política y un impulso económico que todavía se sentían una década después. Las familias de posición habían prosperado con el comercio regional, con la minería de los municipios vecinos y con el tipo de actividad notarial, jurídica y comercial que las ciudades capitales de estado generaban de manera natural. Era una ciudad que se sentía a sí misma importante, que tenía teatros y periódicos y tertulias literarias, y que al mismo tiempo conservaba la textura de comunidad pequeña donde todos se conocían y donde nada que ocurriese en las familias de posición permanecía privado por mucho tiempo. Clara había crecido en esa ciudad con la educación que correspondía a su posición. El convento de las Teresianas para las letras, el piano y el bordado, las visitas regulares a las familias amigas, donde se aprendía el arte de la conversación en sociedad, y la cercanía al despacho de su padre, que le había dado una comprensión del mundo legal y comercial que pocas mujeres de su época tenían. Era una mujer de carácter sereno en la superficie y de profundidades considerables debajo. Sus amigas la describían como la persona a quien acudían cuando tenían un problema difícil, no porque Clara tuviese siempre la solución, sino porque sabía escuchar sin juzgar y preguntar las preguntas que hacían que el problema pareciese más manejable. Tenía sentido del humor, discreción y la cualidad, poco común en la sociedad potosina de finales del siglo, de no hablar más de lo que la situación requería. El primer compromiso, el que fue con Marcos Villanueva, había comenzado en el verano de 1875, cuando Clara tenía 22 años. Marcos era hijo de una familia de comerciantes en telas, de posición similar a los Espinosa, y el noviazgo había avanzado con la naturalidad de dos personas que se conocen desde la infancia y que en cierto punto reconocen que lo que sienten el uno por el otro es más que la familiaridad de los que han crecido en los mismos círculos. Los que los conocían de cerca decían que había entre Marcos y Clara algo que iba más allá de la conveniencia social del noviazgo de familias amigas. Había genuina afinidad intelectual, el tipo de conversación que se prolonga más allá de lo que el protocolo requiere, el gusto compartido por los mismos libros y las mismas ideas sobre el mundo, que en las ciudades del interior del México porfiriano era una forma de intimidad que no tenía nombre, pero que todo el mundo reconocía cuando la veía. Marcos Villanueva murió en agosto de 1876, a los 29 años, víctima de la fiebre tifoidea que ese verano recorrió San Luis Potosí con la eficiencia brutal de las epidemias que el siglo XIX no sabía todavía cómo detener. La muerte llegó rápido, en menos de 2 semanas, desde los primeros síntomas, con la crueldad particular de las enfermedades que se llevan a los jóvenes fuertes con más velocidad que a los viejos débiles. Clara no habló de su dolor de manera pública. Lo guardó con la discreción que le conocían en todo, y los que la veían en los meses siguientes al entierro de Marcos notaban que estaba más callada de lo habitual, que sus respuestas eran más cortas, que había algo en sus ojos que no había estado antes y que no tenía un nombre preciso en el vocabulario de la época. No era locura, no era enfermedad, no era el tipo de duelo visible que la sociedad reconocía y procesaba. Era simplemente una persona que había perdido algo que no podía recuperar y que estaba aprendiendo a vivir con el espacio que esa pérdida dejaba. El duelo fue largo. 2 años completos pasaron antes de que la familia Espinosa considerase apropiado que Clara recibiese de nuevo la visita de pretendientes. Y fue en ese contexto, en la primavera de 1878, cuando Gilberto Andrade entró en la historia.
Capítulo 3. Gilberto Andrade Fuentes, el segundo novio. Gilberto Andrade Fuentes tenía 31 años en el otoño de 1878. Era el hijo mayor de una familia de hacendados con propiedades en el municipio de Matehuala, al norte del estado, que habían construido su fortuna en la ganadería y en la producción de mezcal de la región. No era de San Luis Potosí capital, pero tenía negocios en la ciudad que lo traían regularmente, y era en esos viajes de negocios donde había conocido a la familia Espinosa, y donde había comenzado a frecuentar a Clara con la intención que sus visitas hicieron pronto evidente. Gilberto era un hombre diferente a Marcos en casi todo lo que podía medirse desde afuera. Donde Marcos había sido delgado y de gestos precisos, Gilberto era corpulento y de movimientos amplios. Donde Marcos había sido conversador de los que hilvanan ideas con facilidad, Gilberto era más de silencios y de acciones que de palabras elaboradas. Donde Marcos había compartido con Clara el mundo de los libros y las ideas, Gilberto tenía una relación con el mundo intelectual que era funcional pero no apasionada. Leía lo que necesitaba leer para los negocios y para la vida en sociedad, y no encontraba necesidad de ir más allá. Lo que Gilberto sí tenía era una solidez que resultaba reconfortante a su manera. Era un hombre que hacía lo que decía y que decía lo que pensaba, con la directeza de quien no ha aprendido a adornarse. Era leal con las personas que consideraba suyas, generoso con su dinero cuando la situación lo justificaba, y tenía un sentido del deber hacia la familia que en la época era una virtud reconocida sin necesidad de más calificaciones. ¿Quería Clara a Gilberto? Esa pregunta se la hicieron sus amigas más cercanas, con la franqueza que permiten las amistades de la infancia antes de que el compromiso fuese anunciado. Y la respuesta de Clara fue la respuesta de alguien que ha pensado mucho en la pregunta antes de recibirla. Lo quiero de la manera en que se quiere a alguien que es bueno y que está presente. No de todas las maneras, pero sí de esa. Sus amigas entendieron lo que esa respuesta no decía. Lo entendieron y guardaron silencio, porque en el México de 1878 no había respuesta más honesta que esa, y no había consejo que alguien pudiese darle a Clara que ella no se hubiese dado ya a sí misma. El compromiso fue anunciado en julio de 1878. La boda fue fijada para el sábado 5 de octubre del mismo año. Capítulo 4. La visita al cementerio. Lo que Clara fue a hacer. Lo que Clara Espinosa fue a hacer al Panteón Municipal esa tarde del viernes 4 de octubre no fue un secreto que guardó con cuidado. En ese sentido, no era una mujer que se engañase sobre sus propios actos. Sabía lo que iba a hacer, sabía que alguien podía verla y decidió ir de todas formas. Fue a despedirse. No en el sentido sobrenatural de la palabra, no con la esperanza de que Marcos escuchase o respondiese o se manifestase de ninguna manera que los vivos reconocen. Fue en el sentido más concreto y más humano. Fue a estar presente frente al lugar donde estaba enterrado el hombre que había querido, a decirle en silencio lo que no podía decirle en voz alta en ningún otro lugar, y a reconocer que lo que había habido entre ellos era real, y que no iba a fingir que no lo había sido, solo porque la vida siguió hacia otra parte. Lo que Clara le dijo a Marcos esa tarde, arrodillada frente a la lápida de piedra gris del Panteón de San Luis Potosí, nadie lo supo exactamente. Clara no lo contó nunca, ni a sus amigas, ni a su madre, ni a nadie que lo transmitiera a los registros que sobreviven. Pero hay una carta que escribió esa misma noche, después de regresar del cementerio y antes de que comenzasen los preparativos finales para la boda del día siguiente. Una carta dirigida a su amiga de infancia, Petra Iturriaga, que vivía en Guadalajara desde su matrimonio 3 años atrás, y que no había podido viajar a la boda de Clara por razones de salud de uno de sus hijos.
En esa carta, Clara escribió lo siguiente: preservado en el archivo de la familia Iturriaga y localizado décadas después por la investigadora que reconstruyó esta historia. Fui al cementerio esta tarde, Petra. Sé que lo sabrás antes de que esta carta llegue, porque en esta ciudad todo se sabe. Fui porque necesitaba ir. No porque no quiera casarme mañana. Sí quiero, dentro de lo que el querer puede significar en esta situación. Fui porque me parecía deshonesto irme de soltera sin reconocer lo que fui antes de serlo. Marcos existió. Lo que tuve con él fue real, y mañana voy a hacer votos que son también reales y que merecen que yo llegue a ellos habiendo resuelto lo que tenía pendiente. No sé si esto tiene sentido. Tú eres la única que entenderá que sí lo tiene. La carta fue enviada el sábado por la mañana, antes de que comenzase la preparación para la boda. Llegó a Guadalajara una semana después. Petra Iturriaga la guardó durante toda su vida. Medarato, capítulo 5. Lo que San Luis Potosí decía. El rumor y sus versiones. Para cuando amaneció el sábado 5 de octubre de 1878, la historia de la visita de Clara al cementerio había recorrido los círculos sociales de San Luis Potosí con la velocidad que tienen los rumores en las ciudades donde todos se conocen y donde cada historia se convierte en propiedad colectiva antes de que su protagonista haya terminado de vivirla. El rumor tenía distintas versiones según quien lo contara. La versión más benigna era la más cercana a la verdad. Clara había ido a despedirse de su primer prometido, lo cual era una muestra de sentimiento que algunas personas encontraban conmovedora y otras encontraban ligeramente inapropiada, pero comprensible. En esta versión, Clara era una mujer de corazón generoso que honraba lo que había sido antes de pasar a lo que sería. La versión más dramática, que circulaba entre quienes tenían tendencia al drama, decía que Clara estaba destrozada por dentro y que la boda con Gilberto era un matrimonio de conveniencia que sus padres habían presionado para que ocurriera, y que la visita al cementerio era la expresión de un dolor que no había podido sanar. En esta versión, Clara era una mártir de las convenciones sociales que iba al altar con el corazón roto y el cuerpo resignado. La versión más oscura, que circulaba en voz muy baja entre los que tenían inclinaciones hacia lo sobrenatural, insinuaba que la visita de Clara al cementerio era una forma de invocar la presencia de Marcos, de pedirle permiso o de despedirse de una manera que excedía lo puramente espiritual. Esta versión no tenía ningún fundamento en los hechos conocidos, pero tenía la vitalidad de las interpretaciones que conectan con los miedos más profundos de una comunidad religiosa que vivía con una frontera entre los vivos y los muertos más permeable de lo que las autoridades eclesiásticas habrían aprobado. Gilberto Andrade supo del rumor antes de que la boda comenzara. Se lo dijo su hermano menor, Cayetano, que había llegado desde Matehuala para la celebración y que con la franqueza sin filtro de los hermanos menores consideró que Gilberto debía saberlo. La reacción de Gilberto fue la que era previsible en un hombre de su carácter. No se puso furioso, no canceló nada, no buscó a Clara para pedirle explicaciones. Lo que hizo fue guardar silencio durante un momento, luego sacudir levemente la cabeza y decirle a su hermano: «Ella tiene derecho a llevar lo que lleva. Lo que yo necesito saber es si está lista para lo que viene». Cayetano le preguntó si iba a hablar con Clara antes de la ceremonia. «Después», dijo Gilberto, «primero la boda». Era una respuesta que podía interpretarse como aplomo o como evasión, y probablemente eran las dos cosas al mismo tiempo. Capítulo 6. La familia Villanueva. Los que también estaban en la historia. Antes de llegar a la noche de la boda y a las luces en el cementerio, es necesario hablar de la familia de Marcos Villanueva,
porque sin entender su lugar en esta historia, lo que ocurrió esa noche no se entiende completamente. Los padres de Marcos eran don Ciriaco Villanueva Reyes y la señora Josefa Orozco de Villanueva. Eran una pareja de unos 50 años en 1878, que habían enterrado a su hijo único 2 años antes y que llevaban ese duelo con la carga invisible de los padres que pierden a un hijo joven. Sin la posibilidad del consuelo completo, sin la aceptación que el tiempo a veces produce en los duelos de los ancianos, con el peso adicional de saber que la línea de su familia terminaba en esa tumba del panteón. La señora Josefa había tenido una relación cercana con Clara durante el noviazgo. La había querido como a la nuera que nunca llegó a ser, y después de la muerte de Marcos había mantenido con ella una amistad discreta y sin imposiciones que Clara valoraba precisamente por su discreción. No eran amigas en el sentido de las confidencias frecuentes, pero sí en el sentido de dos personas que comparten el mismo ausente y que encuentran en esa ausencia compartida un vínculo que no necesita demasiadas palabras. Cuando la señora Josefa supo que Clara iba a casarse con Gilberto Andrade, su reacción fue de una nobleza que no todos los que la rodeaban habrían tenido en su lugar. Le mandó a Clara una nota breve diciéndole que era feliz de que la vida le diese otra oportunidad y que Marcos habría querido lo mismo para ella. No era una nota de sentimentalismo fácil, era la nota de una mujer que había decidido que su dolor no tenía derecho a convertirse en un obstáculo para la vida de una joven que había querido a su hijo, pero que necesitaba seguir viviendo. La señora Josefa estaba en la lista de invitados a la boda de Clara, no en el primer círculo. Eso habría sido demasiado para todos, pero sí en la lista general. Clara la había incluido con la intención deliberada de no borrar la historia de lo que había sido, de permitir que la señora Josefa fuese testigo de que la vida continuaba sin que eso significase el olvido de lo anterior. Don Ciriaco, el padre de Marcos, no fue a la boda. Su salud no era buena y el viaje desde el barrio donde vivían hasta la parroquia del Carmen habría sido difícil. Pero mandó con su esposa un pequeño regalo para Clara, un libro de poemas que había pertenecido a Marcos, con una nota que decía solo «de su biblioteca, para la suya». Clara lo recibió la mañana de la boda, cuando la señora Josefa pasó brevemente por la casa de los Espinosa antes de ir a la parroquia. Lo tomó en sus manos, lo sostuvo un momento y lo fue a poner en su habitación sin decir nada. Su madre la vio y tampoco dijo nada. Nushi, capítulo 7. La boda. La ceremonia del sábado. La parroquia del Carmen de San Luis Potosí es uno de los templos más hermosos de una ciudad que no carece de templos hermosos. Su fachada de cantera rosa, trabajada con el barroquismo que los artesanos potosinos del período colonial llevaron a una expresión que en esa ciudad particular adquirió un sello propio, dominaba la plazuela del Carmen con la autoridad de 3 siglos de presencia ininterrumpida. En esa iglesia, a las 6 de la tarde del sábado 5 de octubre de 1878, Clara Espinosa Nájera y Gilberto Andrade Fuentes contrajeron matrimonio ante el padre Ignacio Bermúdez, sacerdote de la parroquia desde hacía 8 años y conocido de la familia Espinosa. Clara llegó del brazo de su padre, don Esteban, con el vestido de seda gris perla que la modista de la familia había terminado la semana anterior, no de blanco. La tradición del vestido blanco nupcial no era todavía universal en México en 1878, y las familias de posición solían elegir colores que la moda francesa del período consideraba apropiados para la ocasión. El gris perla de Clara tenía bordados en el corpiño y una cola de longitud moderada, y con el cabello recogido en la forma que su madre había supervisado esa tarde, Clara era lo que los testigos de ese día recordaron después, una mujer de presencia tranquila
que caminaba hacia el altar con la expresión de quien va hacia algo que ha elegido con los ojos abiertos. Gilberto la esperaba al pie del altar, con los padrinos a sus lados, y la expresión que era característica en él, directa, sin adornos, presente. Cuando Clara llegó a su altura y sus miradas se encontraron, lo que los que estaban cerca pudieron observar no fue la emoción desbordante de las bodas, de los que se casan con 20 años y con toda la vida por delante. Era algo más adulto y más honesto que eso. Dos personas que se miraban sabiendo exactamente dónde estaban paradas y decidiendo que ese lugar era suficiente para construir algo. La misa fue completa, como correspondía a una familia de la posición de los Espinosa. El padre Bermúdez ofició con la solemnidad de siempre. Los votos fueron pronunciados con claridad, y cuando el sacerdote declaró a Clara y Gilberto marido y mujer y les impartió la bendición nupcial, la iglesia respondió con el tipo de aplauso contenido que los espacios sagrados permiten. La señora Josefa Villanueva estaba en el 10º banco del lado derecho. Cuando Clara pasó por el pasillo central del brazo de su nuevo marido, sus ojos se encontraron brevemente. Clara le sonrió. La señora Josefa asintió con la cabeza con la expresión de quien ha visto algo que esperaba ver y que le produce paz. Nadie en ese momento sabía todavía lo que ocurriría esa noche en el Panteón. Capítulo 8. El banquete. Antes de que llegaran las noticias. El banquete fue en la casa de los Espinosa, en la calle Zaragoza, donde el patio principal y los salones del piso bajo habían sido preparados para recibir a los 80 invitados, con la generosidad que don Esteban se permitía en las ocasiones que lo justificaban. La comida potosina de la época, el enchilado de cerdo, los gorditas de maíz con sus distintos rellenos, el caldo de res con verduras de temporada, los dulces de camote y las cajetas que vinieron de Celaya en sus cajitas de madera, fue abundante y bien recibida. Los músicos tocaban en el corredor del patio. La conversación de 80 personas llenaba los salones con ese ruido de vida que es la mejor respuesta que existe al silencio de los duelos. Clara estuvo presente en su propia fiesta de la manera que la caracterizaba, atenta a sus invitados, amable con todos, sin los excesos de alegría que en ella habrían resultado forzados. Bailó con Gilberto el primer baile, el que la costumbre exigía, y luego bailó con su padre y con varios de los hombres de la familia. No bebió más de lo habitual. No se alejó del salón durante períodos inexplicables. No dio ninguna señal de que algo en su interior estuviese distinto de lo que debería estar. Gilberto, que la conocía lo suficiente para leer su temperatura, aunque no siempre supiese interpretarla, la observó durante la primera hora de la fiesta con la atención discreta de quien tiene una pregunta pendiente y que ha decidido que ese no es el momento para hacerla. Le dio espacio, circuló entre los invitados de su propia familia, habló de negocios con los socios de don Esteban, aceptó los brindis con la solidez de siempre. La señora Josefa Villanueva se quedó en el banquete aproximadamente 1 hora. Cuando se retiró, pasó junto a Clara para despedirse y lo que le dijo al oído, registrado en la carta que Clara escribió a Petra Iturriaga semanas después de la boda, fue esto: Marcos habría estado contento de que fueses feliz, que lo seas. Clara respondió apretando la mano de la señora Josefa entre las suyas durante un momento. Luego, la señora Josefa se fue y Clara regresó a sus invitados. Fue aproximadamente 1 hora después de esa despedida cuando llegó la primera noticia del cementerio. Capítulo 9. Las luces. La primera noticia. El hombre que llegó con la noticia fue el sereno del barrio, un empleado municipal de nombre Fortino Salcedo que hacía sus rondas nocturnas por los alrededores del Panteón y que esa noche, aproximadamente a las 9:30, había visto algo que no supo cómo explicar
y que lo llevó directamente a la casa más iluminada del barrio, que resultó ser la de los Espinosa. Fortino era un hombre de 40 años, conocido en el barrio como persona seria y nada dada a la exageración. No era un hombre que inventaba historias, ni que amplificaba lo que veía para hacerse interesante. Era el tipo de testigo que los eventos inexplicables no suelen elegir, lo cual hacía que su relato tuviese el peso específico de las cosas contadas por quien no tiene ningún interés en contarlas de una manera que no corresponde a lo que vio. Lo que Fortino dijo cuando fue llevado ante don Esteban Espinosa en el patio del banquete fue lo siguiente: que al pasar frente a la puerta principal del Panteón Municipal en su ronda de las 9 de la noche, había visto luces en el interior del cementerio. No la luz de un farol de alguien que caminaba por los senderos, que habría sido una luz en movimiento, luces fijas, de un color que describió como entre blanco y azul, como la luna cuando está muy clara, pero sin luna. Y no en un solo punto, sino en varios, distribuidas entre las tumbas de la sección central del panteón, que era la sección donde, entre otras, estaba la tumba de Marcos Villanueva Orozco. Fortino había llamado a la puerta del panteón. No había respuesta. La puerta estaba cerrada con llave, como correspondía a esa hora de la noche. Había mirado por entre los barrotes de la reja de la entrada y las luces seguían ahí, quietas, sin moverse, sin producir ningún sonido. Había esperado varios minutos. Las luces no se apagaron ni se movieron. Fortino había decidido entonces que esto era algo que debía reportar, y la casa de la boda era el destino más lógico dado lo que toda la ciudad sabía sobre la visita de la novia al cementerio la tarde anterior. Don Esteban escuchó el relato de Fortino con la expresión del hombre que está evaluando la credibilidad de lo que escucha. Luego miró a su yerno Gilberto, que estaba junto a él. Luego miró hacia el salón donde Clara hablaba con un grupo de invitadas sin saber todavía nada de lo que acababa de llegar. «¿Vamos a ver?», le preguntó don Esteban a Gilberto. «Vamos», dijo Gilberto. Capítulo 10. El Panteón de Noche. Lo que vieron los que fueron. El grupo que salió de la casa de los Espinosa hacia el panteón esa noche estaba formado por 5 personas. Don Esteban, Gilberto, el hermano de Clara, Rodrigo de 19 años, Fortino Salcedo el Sereno y un vecino de nombre Blas Gutiérrez que se unió al grupo espontáneamente al verlos pasar frente a su casa. Clara no fue. No porque nadie se lo impidiese. Nadie se lo impidió, sino porque cuando don Esteban fue a buscarla para decirle lo que Fortino había reportado, ella escuchó el relato completo y luego dijo, con la calma que siempre la caracterizaba: «Vayan, yo espero aquí». Y su expresión al decirlo no era la de alguien que tiene miedo ni la de alguien que tiene algo que ocultar. Era la de alguien que ha decidido que lo que va a encontrarse en ese cementerio es algo que prefiere no ver, no porque no quiera saber, sino porque ya sabe suficiente y porque hay cosas que se procesan mejor desde la distancia. El Panteón Municipal de San Luis Potosí estaba a unas 6 cuadras de la casa de los Espinosa. El grupo llegó en menos de 10 minutos, con los faroles que Fortino y don Esteban llevaban produciendo sombras largas en los adoquines de las calles de noche. Y las luces estaban ahí. Todos los que fueron lo confirmaron. No con el mismo vocabulario, no con exactamente la misma descripción de lo que vieron, pero con el mismo dato central. Había luces en el interior del panteón que no podían ser explicadas por ninguna fuente inmediatamente visible. Gilberto, que era el más pragmático del grupo, fue el primero en acercarse a la reja y mirar con atención. Las describió como manchas de claridad entre las lápidas, como si el suelo mismo estuviese produciendo luz en algunos puntos. Rodrigo, el hermano de Clara,
que era de temperamento más literario que su padre y su cuñado, las describió como algo parecido a velas pero sin llama, más suaves y sin parpadeo. Don Esteban, que era notario y que tenía el instinto profesional de buscar la explicación documental antes que la sobrenatural, caminó a lo largo de la reja buscando alguna fuente exterior que pudiese estar produciendo el efecto de reflejo. No encontró ninguna. Fortino Salcedo buscó al guardián del panteón, que vivía en una casita junto a la entrada principal. El guardián, un hombre de apellido Rosas, tardó en abrir la puerta con la expresión del que ha sido despertado de un sueño profundo. Cuando Fortino le explicó lo que había visto, el guardián Rosas dijo que él también las había visto, aproximadamente a las 8:30 antes de acostarse, que había salido a revisar con su farol y que cuando entró al cementerio las luces no estaban, que cuando volvió a su casita y miró por la ventana las luces habían vuelto. ¿En qué parte del panteón?, le preguntó don Esteban. El guardián Rosas señaló la sección central. Don Esteban miró hacia esa sección, que desde la reja se veía parcialmente. Las luces estaban distribuidas en un área que, por la distancia y la oscuridad general, era difícil de precisar con exactitud. Pero Rodrigo, que conocía la ubicación de la tumba de Marcos porque había asistido al entierro 2 años antes, señaló que el área donde las luces eran más intensas correspondía aproximadamente a la zona donde estaba esa tumba. El guardián Rosas abrió la puerta. Entraron. Cuando el grupo entró al cementerio con sus faroles y se acercó a la sección central, las luces se apagaron. No gradualmente, no en la secuencia de algo que se consume. De golpe. Como si la oscuridad las hubiese reclamado en el momento en que los visitantes estuvieron suficientemente cerca para verlas de manera inequívoca. Lo que encontraron en la tumba de Marcos Villanueva Orozco fue el ramo de flores blancas que Clara había dejado esa tarde, todavía fresco, y sobre la lápida, distribuidas de una manera que nadie supo explicar, había 7 luciérnagas posadas en la piedra gris, inmóviles, con sus cuerpos produciendo ese resplandor verde azulado particular que en la oscuridad completa del cementerio, visto desde afuera de la reja, podría haberse leído como algo diferente de lo que era. 7 luciérnagas en una lápida. En octubre, cuando las luciérnagas de la región estaban en el final de su temporada, quietas, sin volar, como si hubiesen elegido ese lugar específico para posarse esa noche específica. Don Esteban miró las luciérnagas durante un momento. Luego miró a su yerno Gilberto, que estaba junto a él. Gilberto no dijo nada. Tenía los ojos fijos en la lápida con la expresión del hombre que está procesando algo en silencio y que no va a compartir el proceso hasta haberlo terminado. Capítulo 11. El regreso. Clara escucha. Cuando el grupo regresó a la casa de los Espinosa, Clara los esperaba en el patio con la señora Amparo, su madre. Los invitados que quedaban en el banquete habían notado las salidas y los regresos, y la atmósfera había cambiado de la celebración activa a ese estado de atención suspendida que produce la presencia de algo que no se entiende completamente. Don Esteban le explicó a Clara lo que habían visto: las luces, las luciérnagas en la lápida, la explicación que ninguno del grupo había podido encontrar para el efecto que habían visto desde afuera de la reja. Clara escuchó todo sin interrumpir. Cuando su padre terminó, guardó silencio durante un momento. Luego dijo: «Luciérnagas». «Sí», dijo don Esteban. «Es octubre», dijo Clara, no como argumento sobre lo sobrenatural, como observación sobre la rareza de la época del año. «Sí», repitió su padre. Clara asintió levemente. No dijo nada más sobre el tema esa noche. No ofreció ninguna interpretación del fenómeno, no expresó ninguna emoción particular sobre lo que habían encontrado. Lo que hizo fue mirar a Gilberto, que estaba de pie junto a la entrada del patio,
y decirle con una pregunta directa que sorprendió a los que estaban presentes por su precisión: ¿quieres hablar ahora o mañana? Gilberto la miró. Entendió lo que la pregunta significaba, que Clara sabía que él tenía algo que decir sobre todo lo que había ocurrido, desde la visita al cementerio la tarde anterior hasta las luces de esa noche, y que estaba dándole la opción de elegir el momento. Ahora, dijo Gilberto. Capítulo 12. La conversación de la noche. Gilberto y Clara solos se apartaron a uno de los corredores laterales de la casa, donde la música del patio llegaba amortiguada y las voces de los invitados eran un murmullo de fondo sin palabras distinguibles. Los dos solos, de pie, sin la formalidad de sentarse que habría dado a la conversación un peso ceremonial que ninguno de los dos quería. Gilberto habló primero. Sé lo de ayer, lo del cementerio. Lo sé, dijo Clara. Cayetano te lo dijo. Sí. Gilberto no se disculpó por saberlo, porque no había nada por lo que disculparse en saber algo que había ocurrido en un lugar público. No te lo pregunté antes de la boda porque no era el momento, y porque ya sabía la respuesta. Clara lo miró. ¿Cuál respuesta? Que fuiste porque necesitabas ir, que eso es tuyo y que tiene derecho a existir. Gilberto hizo una pausa breve. Lo que no sé es lo que eso significa para lo que sigue. Era la pregunta honesta. No era acusación, no era reclamo. Era la pregunta de un hombre que había tomado la decisión de casarse con alguien que todavía cargaba un amor anterior, que había calculado que podía vivir con eso, y que esa noche, frente a las luces en el cementerio y las luciérnagas en la lápida de otro hombre, necesitaba saber si su cálculo era correcto. Clara respondió con la honestidad que había caracterizado cada uno de sus actos ese día. Significa que Marcos existió, y que lo que tuve con él fue real, y que no voy a pretender que no lo fue. Significa que fui ayer a reconocer eso antes de venir a ti. Hizo una pausa. Y significa que vine a ti de todas formas, con todo lo que soy, incluyendo lo que perdí. Gilberto escuchó esto sin interrumpir. Cuando Clara terminó, él dijo algo que sus conocidos habrían reconocido como completamente en su carácter. ¿Eso siempre va a ser así? ¿Siempre va a estar en el medio? No en el medio, dijo Clara, pero sí en algún lugar. No desaparece porque no quiero que desaparezca. Lo que desapareció fue él, no lo que fue. Gilberto guardó silencio durante lo que tardó uno de los músicos en terminar una pieza y empezar otra. ¿Puedes vivir con eso?, le preguntó Clara. Era también una pregunta honesta. No asumía la respuesta. No lo sé todavía, dijo Gilberto. Y luego, después de otro silencio, pero esta noche me parece que sí. Pregúntame en un año. Clara asintió. Te pregunto en un año. Capítulo 13. Lo que los invitados pensaron. Las interpretaciones del cementerio. La historia de las luces en el Panteón Municipal de San Luis Potosí, la noche del 5 de octubre de 1878, circuló en la ciudad durante décadas. Como todas las historias de ese tipo, fue adquiriendo capas con el tiempo, capas de interpretación, de explicación sobrenatural, de conexión con otros eventos que la memoria colectiva iba añadiendo, aunque no siempre tuviesen relación directa. La interpretación más extendida entre los que conocían la historia de Clara y Marcos era la que resultaba más evidente desde afuera, que las luces eran la manera de Marcos de hacer saber que había recibido la visita de Clara, que la había visto, y que desde donde estaba la bendecía en su nueva vida. Era una interpretación reconfortante y bonita y completamente imposible de verificar, lo cual es exactamente el tipo de interpretación que las historias de amor y muerte necesitan para sobrevivir en la memoria de las comunidades.
En las semanas que siguieron a la boda, más de una persona que había estado en el banquete recordó haber notado algo en la expresión de Clara durante esa primera hora de la fiesta, antes de que llegase Fortino con la noticia. No tristeza exactamente, no distracción. Algo más parecido a una atención dividida, como si una parte de Clara estuviese en el salón con los invitados y otra parte estuviese en algún otro lugar que no era visible para nadie más. Era el tipo de observación retrospectiva que los testimonios sobre eventos extraordinarios siempre producen, pero que contenía también algo de verdad, porque Clara sí tenía esa noche una parte de sí misma en otro lugar. La explicación más racional que el padre Bermúdez ofreció desde el púlpito el domingo siguiente, con más cuidado pastoral que intención de destruir el misterio, era que las luciérnagas en octubre no eran del todo imposibles, que los años de condiciones climáticas particulares podían extender su temporada, y que la percepción de luces en el cementerio desde la reja era probablemente la amplificación visual que produce la distancia y la oscuridad cuando un grupo de luciérnagas se concentra en un punto específico. El padre Bermúdez era un hombre de fe y de razón en igual medida, lo cual, en el México de 1878, era una combinación que requería cierta habilidad para mantener sin que ninguna de las dos partes se sintiese traicionada. Su sermón del domingo no fue una desmitificación del evento, sino una invitación a entender que los fenómenos naturales y los eventos espirituales no se excluyen entre sí, que una luciérnaga puede ser simplemente una luciérnaga y al mismo tiempo ser un momento de gracia dependiendo de cómo lo recibe quien lo vive. La señora Josefa Villanueva, cuando le llegó la noticia de las luces y de las luciérnagas, respondió con la serenidad que la caracterizaba. Marcos siempre le gustaron las luciérnagas. De niño las perseguía en el patio de la casa. No dijo más. No necesitó decir más. Era la respuesta de una madre que había aprendido a encontrar a su hijo en los lugares donde podía encontrarlo, y que no iba a discutir con nadie sobre si esos lugares eran reales o imaginados. Don Esteban Espinosa, el padre de Clara, registró el evento con la precisión del notario que era. Escribió en su diario personal lo siguiente: «Vimos luces en el panteón. Encontramos luciérnagas en la tumba de Villanueva. No sé si fue más que eso, pero tampoco sé si fue solo eso. Era la anotación de un hombre honesto que entendía los límites de lo que su profesión le había enseñado a documentar. Y Fortino Salcedo, el sereno que había dado el primer aviso, mantuvo durante el resto de su vida que lo que había visto desde afuera de la reja no era lo que el ramo de luciérnagas en la lápida de Marcos podía explicar. Decía que las luces que había visto eran más grandes, más distribuidas, y que estaban en al menos 5 o 6 puntos distintos del cementerio, no solo en la tumba de Marcos. Podía ser un error de percepción en la oscuridad, podía ser que hubiese más luciérnagas de las que encontraron. Podía ser que en el momento en que el grupo entró con sus faroles, las luciérnagas se hubiesen dispersado y solo quedaran las 7 de la lápida. Podía ser. Fortino no insistía en que fuese otra cosa. Solo decía que lo que él había visto no era exactamente lo que encontraron cuando entraron. Y hay historias en las que esa diferencia entre lo que se vio desde afuera y lo que se encontró adentro es precisamente el espacio donde vive el misterio, no porque sea sobrenatural, sino porque la percepción humana y la realidad no siempre se alinean de manera perfecta en la oscuridad de un cementerio en la noche de bodas de una mujer que visitó esa tarde la tumba del hombre que había querido. Capítulo 14. Don Ciriaco Villanueva, el padre que no fue. Don Ciriaco Villanueva Reyes, el padre de Marcos, murió en febrero de 1879, 4 meses después de la boda de Clara.
Murió de una afección cardíaca que, según su médico, llevaba tiempo desarrollándose en silencio, aunque quienes lo conocían bien señalaban que desde la muerte de su hijo había envejecido de una manera que iba más allá de lo que los años normales producen. Era el envejecimiento de alguien que ha perdido la razón principal por la que se esfuerza en seguir funcionando. Cuando la señora Josefa le contó a Clara de la muerte de don Ciriaco, Clara fue a la casa de los Villanueva a expresar sus condolencias. No era una visita que la convención social de la época habría requerido de una mujer recién casada con un hombre diferente al hijo de la familia. Pero Clara fue, porque entre ella y los Villanueva había un vínculo que no seguía las reglas de la convención, sino las de su propia historia. Don Ciriaco había muerto con el libro de poemas que había sido de Marcos sobre la mesilla de noche. La señora Josefa se lo dijo a Clara en esa visita y añadió que en las últimas semanas de vida, cuando don Ciriaco ya estaba débil y hablaba poco, había dicho en una ocasión que se alegraba de que Clara hubiese ido al cementerio antes de casarse, que era una muestra de que su hijo había sido real para alguien más que para sus padres, que no había sido olvidado. Clara guardó esas palabras con el mismo cuidado con que guardó el libro de poemas y la carta que Petra Iturriaga le devolvió años después, cuando Petra murió y sus herederos encontraron en sus papeles la carta que Clara había escrito la noche antes de su boda. Capítulo 15. Gilberto Andrade. El hombre que aprendió a convivir con una sombra. El matrimonio de Clara y Gilberto duró 31 años, hasta la muerte de Gilberto en 1909, cuando un accidente en una de las haciendas de Matehuala le costó la vida a los 62 años. No fue un matrimonio sencillo en los primeros años. Gilberto era un hombre que quería las cosas completas, que tenía dificultad con la idea de compartir el corazón de su mujer con algo que él no podía ver, ni tocar, ni comprender del todo. No era celos en el sentido ordinario, porque los celos requieren un rival vivo con quien competir. Era algo más difuso y más difícil de manejar. La presencia permanente de una ausencia, el espacio que Marcos Villanueva ocupaba en la historia de Clara y que no iba a reducirse con el tiempo porque la muerte fija las cosas de una manera que los alejamientos y los olvidos no pueden replicar. Clara cumplió con lo que había prometido en el corredor esa noche. No pretendió que Marcos no había existido, no borró su historia, no convirtió lo que había habido en una página en blanco que la nueva vida requeriría. Pero tampoco permitió que esa historia fuese un obstáculo entre ella y Gilberto. Lo que había tenido con Marcos era del pasado, lo que tenía con Gilberto era del presente. Esa distinción, que suena simple enunciada así, era en la práctica algo que requería trabajo constante y honestidad constante, y la disposición de los dos a hablar cuando el peso se hacía demasiado. Al año de la boda, Gilberto le pidió la pregunta que había prometido hacerle. Clara lo miró durante un momento y luego dijo, ¿puedes vivir con eso? Y Gilberto respondió lo que había aprendido en ese año. Sí, ya aprendí cómo. Tuvieron 3 hijos. El mayor fue Esteban, por el abuelo materno. La segunda fue Josefa, y ese nombre fue una elección de Clara que Gilberto no cuestionó. Y el tercero fue Marcos. Cuando Clara le dijo a Gilberto que quería ponerle Marcos al tercer hijo, Gilberto guardó silencio durante un momento que fue largo. Luego dijo, si ese es su nombre, ese es su nombre. No con entusiasmo, pero tampoco con resistencia. Con la aceptación del hombre que ha aprendido que hay batallas que no se ganan porque no son batallas sino reconocimientos. El niño Marcos creció sin saber durante años el peso que llevaba en el nombre. Cuando su madre se lo explicó, ya era adulto y podía entenderlo. Lo que dijo, según el testimonio de su hermana Josefa que fue recogido décadas después, fue:
Mi madre era honesta. Eso vale más que cualquier nombre. Del capítulo 16. El panteón y las luces. Lo que la ciencia puede decir y lo que no las luciérnagas de la especie que habitaba la región de San Luis Potosí en el siglo XIX tenían una temporada que se extendía normalmente desde junio hasta septiembre. Octubre estaba en el límite extremo de esa temporada, y que hubiese 7 luciérnagas activas en la noche del 5 de octubre no era imposible, pero era inusual. El fenómeno de las luciérnagas concentradas en un punto específico tiene una explicación biológica. En el periodo final de su ciclo vital, algunos individuos de ciertas especies buscan superficies específicas para posarse, atraídos por factores que pueden incluir la temperatura de la superficie, el tipo de material o la presencia de ciertas sustancias que no son siempre visibles a simple vista. Una lápida de piedra que ha sido tocada recientemente por manos humanas puede retener calor corporal o trazas de aceites naturales de la piel que resultan atractivos para ciertos insectos. Eso explica las 7 luciérnagas en la lápida de Marcos. Lo que no explica completamente es lo que Fortino Salcedo reportó desde afuera de la reja antes de que el grupo entrase. Las luces distribuidas en varios puntos del cementerio, de un tamaño y una intensidad que él describió como mayor a lo que 7 luciérnagas en una lápida producirían. Hay varias posibles explicaciones para esa discrepancia. El error de percepción en la oscuridad, que amplifica los estímulos luminosos. La distancia entre Fortino y las luces, que habría dificultado la estimación precisa de su tamaño. La posibilidad de que hubiese más luciérnagas que las 7 que encontraron, y que las demás hubiesen volado cuando el grupo entró con sus faroles. Cualquiera de esas explicaciones es posible. Ninguna es completamente satisfactoria en el sentido de que cierra todos los espacios donde la duda puede vivir. Y ese es el estado en que la historia de las luces del cementerio de San Luis Potosí ha vivido desde esa noche de octubre de 1878. Con explicaciones plausibles que no son completamente suficientes, en el espacio donde la razón y el asombro coexisten sin resolver sus diferencias del todo. Lo que sí puede decirse con certeza es esto. Lo que Fortino Salcedo vio esa noche lo llevó a la casa de los Espinosa, lo cual llevó a que Gilberto y Clara tuviesen la conversación en el corredor que tuvieron esa noche, lo cual fue el inicio real de un matrimonio que de otra manera podría haber comenzado con un silencio que se habría hecho más pesado con el tiempo. En ese sentido, las luces del cementerio, fuesen lo que fuesen, produjeron algo que fue útil. Capítulo 17. La señora Josefa. Los últimos años. La señora Josefa Orozco de Villanueva vivió hasta 1895, 17 años después de la muerte de su hijo. Vivió esos años en la casa de Marcos, que nunca vendió, rodeada de los objetos que él había tocado y con el hábito de visitar su tumba cada semana, con la puntualidad de quien cumple un compromiso sagrado. Su relación con Clara continuó durante todos esos años. No era una relación de intimidad frecuente. Clara vivía parte del año en Matehuala con Gilberto y sus hijos, pero cada vez que Clara regresaba a San Luis Potosí, encontraba la manera de visitar a la señora Josefa. Y cada vez que lo hacía, la señora Josefa le preguntaba por los niños, por Gilberto, por la vida en las haciendas del norte, con el interés genuino de quien se ha convencido de que la felicidad de Clara es algo que importa y que debe seguirse. En 1891, cuando el niño Marcos tenía ya 4 años, Clara lo llevó a conocer a la señora Josefa. Fue una decisión deliberada y que discutió con Gilberto antes de tomar. Gilberto no se opuso, aunque tampoco fue entusiasta.
La señora Josefa recibió al niño con los ojos que tienen las abuelas que nunca llegaron a serlo, con esa mezcla de dolor y de alegría que produce ver continuar la vida en las formas más inesperadas. El niño Marcos no supo ese día por qué esa señora anciana lo abrazaba con esa intensidad particular. Lo supo años después, cuando su madre le explicó la historia de su nombre. Y lo que hizo con esa información, que su hermana Josefa recordó y transmitió décadas después, fue ir al Panteón Municipal de San Luis Potosí durante uno de sus viajes a la ciudad, ya adulto, y pasar unos minutos frente a la tumba del hombre cuyo nombre llevaba. No rezó, no habló, solo estuvo ahí un momento, con la misma quietud que su madre había tenido en ese mismo lugar años antes, y luego se fue. Capítulo 18. Clara en sus últimos años. La vida completa. Clara Espinosa Nájera de Andrade murió en 1921, a los 68 años, en San Luis Potosí, donde había regresado a vivir después de la muerte de Gilberto en 1909 y donde pasó los últimos 12 años de su vida en la casa de la calle Zaragoza, donde había crecido, rodeada de sus hijos y de sus nietos, y de las amistades que habían sobrevivido al paso de los años. Era una anciana que los que la conocieron en esa época recordaban como alguien que contaba su historia sin drama y sin vergüenza. Contaba la historia de Marcos con la misma naturalidad con que contaba la de Gilberto, como parte de una vida que había tenido distintos capítulos y que no pedía disculpas por ninguno de ellos. Los jóvenes de la familia que escuchaban esas historias por primera vez, a veces se sorprendían de esa naturalidad, de la manera en que Clara describía haber querido a dos hombres diferentes de maneras diferentes y como ambos habían sido reales y ambos habían merecido lo que les dio. Su hija Josefa, que era la más cercana a ella en temperamento, le preguntó una vez, ya en los últimos años, si alguna vez había lamentado no haberse casado con Marcos. Sí, dado que él hubiese vivido, habría tenido la vida que tuvo o habría tenido algo mejor. Clara respondió con la respuesta de quien ha pensado en esa pregunta muchas veces y ha llegado a una conclusión con la que puede vivir. No lo sé. La vida que habría tenido con Marcos habría sido diferente. No sé si mejor o peor, porque las vidas no son mejores o peores, son diferentes. Lo que tuve con tu padre fue real. Lo que tuve con Marcos fue real. Que uno terminase antes de empezar no lo hace menos real, solo lo hace diferente. Josefa le preguntó qué pensaba de las luces del cementerio, de esa noche de 1878. Clara guardó silencio durante un momento. «Luciérnagas», dijo finalmente. Y luego, con el tipo de sonrisa que produce la memoria de algo que todavía contiene algo no del todo resuelto. Pero en octubre. Capítulo 19. El Panteón Municipal. Un lugar que guardó dos historias. El Panteón Municipal de San Luis Potosí, donde está enterrado Marcos Villanueva Orozco, es todavía un espacio activo, como lo son la mayoría de los cementerios de las ciudades mexicanas que llevan más de un siglo en funcionamiento. Sus árboles viejos y sus lápidas de distintas épocas cuentan la historia de la ciudad de una manera que ningún otro registro puede replicar. Los nombres, las fechas, las inscripciones que las familias eligieron para resumir una vida en 2 líneas de piedra. La tumba de Marcos dice lo que dijimos al principio: Marcos Villanueva Orozco, 1847-1876. Que descanse en la paz del Señor. No hay nada más. No hay mención de Clara. No hay inscripción que registre el noviazgo. No hay nada que le diga al visitante desconocido que ese hombre de 29 años fue querido de una manera que sobrevivió su muerte y llegó hasta la noche de boda de la mujer que lo quiso, y más allá. Ese registro existe en otro lugar. Existe en la carta que Clara le escribió a Petra Iturriaga la noche antes de su boda.
existe en el nombre de un niño nacido en 1887 en las haciendas de Matehuala. Existe en la visita que ese niño ya adulto hizo al cementerio de San Luis Potosí en algún año del siglo XX. Y existe en esta historia que llegó hasta aquí a través de los papeles de la familia Iturriaga y de los testimonios de los descendientes de los Espinosa y los Andrade, que la investigadora que la reconstruyó fue juntando con la paciencia de quien sabe que las historias importantes no se encuentran completas en ningún archivo, sino distribuidas en fragmentos entre todos los que las vivieron. Las luces del cementerio siguen siendo lo que siempre fueron, un fenómeno que tiene explicación parcial y que guarda algo en el espacio donde la explicación no alcanza. Las luciérnagas en octubre. La distribución de puntos luminosos que Fortino vio desde afuera de la reja, el momento en que las luces se apagaron exactamente cuando el grupo entró. No hay manera de saber qué fue exactamente, y quizás eso es lo correcto. Quizás hay historias que necesitan ese espacio de incertidumbre para decir lo que tienen que decir, que no es que los muertos iluminan los cementerios para despedirse de las novias que van a casarse con otros. Lo que tienen que decir es más sencillo y más verdadero que eso. Que los que amamos no desaparecen del todo cuando mueren, que su lugar en nuestra historia no se borra con el tiempo ni con los nuevos amores, y que honrar ese lugar, como Clara honró el de Marcos yendo al cementerio esa tarde de octubre, no es una traición al presente, sino una forma de integridad con el pasado que hace que el presente sea más honesto. El capítulo 20. Reflexiones finales sobre los amores que no terminan. Clara Espinosa fue vista en el cementerio, y San Luis Potosí habló durante semanas. Lo que la ciudad no supo, porque las ciudades ven los gestos y no los pensamientos, es que lo que Clara fue a hacer a esa tumba no era el signo de una mujer que no podía seguir adelante. Era el signo de una mujer que quería seguir adelante de manera completa, con todo lo que era, sin dejar partes de sí misma enterradas en un panteón por miedo a que su presencia incomodase a alguien. Fue al cementerio. Dejó las flores. Le dijo a Marcos lo que necesitaba decirle, y al día siguiente fue a la iglesia y le dijo a Gilberto lo que necesitaba decirle. Y esa noche, cuando las luciérnagas aparecieron en la tumba de Marcos y Gilberto le preguntó si podía vivir con lo que ella llevaba, Clara le dio la única respuesta verdadera que tenía. Sí, lo que llevo es mío, y lo traigo conmigo, y si puedes vivir con eso, aquí estoy. Gilberto pudo. Le costó tiempo y le costó la honestidad de reconocer que hay cosas en los seres humanos que no se poseen completamente, que el amor que una persona guarda por alguien que ya no está no es competencia, sino historia. Pero pudo. Y esa capacidad de los dos, de Clara para no borrar lo que había sido, de Gilberto para aprender a convivir con eso, fue lo que hizo que 31 años de matrimonio pudiesen existir de una manera que sus hijos describían, cuando eran adultos, y cuando les preguntaban por sus padres, como un matrimonio que fue real. No perfecto, real. Hay una diferencia. Y esa diferencia es precisamente lo que las historias de amor que tienen luces inexplicables en los cementerios y flores en las tumbas y nombres que se heredan a los hijos intentan decirnos, que la realidad de lo que vivimos, con todo su peso y todas sus complicaciones, vale más que la perfección de lo que no existe. Clara Espinosa lo supo siempre, Gilberto Andrade lo aprendió. Y las 7 luciérnagas en la lápida de Marcos Villanueva en una noche de octubre de 1878 son la imagen con la que esta ciudad eligió recordar que ocurrió. En octubre, cuando las luciérnagas ya casi no están. Si esta historia te llegó de alguna manera, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Clara hizo bien yendo al cementerio la víspera de su boda?
¿O piensas que fue un gesto innecesario que complicó las cosas? ¿Y qué piensas de Gilberto y de la respuesta que le dio esa noche? Que todavía no sabía si podía vivir con eso, pero que en ese momento le parecía que sí. Me interesa mucho saber cómo ves a cada uno de ellos. Si eres nuevo en este canal, aquí contamos las historias que el México del siglo XIX dejó en los archivos y en la memoria de las familias. Los casos que revelan quiénes eran realmente las personas detrás de las fechas y los apellidos de los registros civiles. Si este tipo de historia te interesa, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Y si conoces a alguien a quien le gustaría este contenido, comparte el video. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.